En el número 20, con 13 recomendaciones de las 20 listas analizadas, se encuentra la Divina Comedia, de Dante, publicada entre 1312 a 1321 en Italia. Obra clave del Renacimiento italiano y fundadora de una nueva narrativa mundial. Se trata de una obra con 14.233 versos en decasílabos en terza rima, agrupados en 100 cantos divididos en 3 partes. El canto 1 es el prólogo. Después hay 33 cantos para el infierno, 33 cantos para el purgatorio y 33 cantos para el cielo. Es un viaje alegórico por el alma humana. Infierno, publicado hacia 1312, Purgatorio hacia 1315 y Paraíso entre 1316 y 1321. Infierno, canto 1. No es más que una introducción al viaje de ultratumba. Dante se aparta del camino recto hacia el cielo y se encuentra perdido en una selva oscura. Alegoría del pecado. Una pantera, alegoría de la lujuria, un león, alegoría de la soberbia, y una loba, de la avaricia, impiden su avance. Ahí se le aparece Virgilio, que representa la razón, enviado por Beatriz, que sería la teología, símbolo del conocimiento de las cosas reveladas, a instancia de Lucía, patrona de los ciegos, símbolo de la gracia iluminativa, guía en la ceguera del pecado, y de la Virgen, la gracia santificante. Virgilio se ofrece para guiarle por otro camino, más largo pero más seguro. Esto ocurre en la víspera del Viernes Santo del año 1300, y es así como entran en el infierno. La puerta del infierno. Carón, el barquero del infierno, no quiere atravesar el río del infierno, el Aqueronte, a Dante, por estar aún vivo. Pero Virgilio le obliga a obedecer, explicándole el motivo del viaje. Dante sufre viendo el lamento de todas las almas que allí penan. En el primer círculo, el limbo, donde permanecen aquellos que no llegaron a recibir el bautismo y del que tan solo unos pocos como Adán, Abel, Noé o Moisés han podido salir. Círculo más extenso del infierno. Castigo, sentir el deseo nunca satisfecho de conocer a Dios. Y personajes ilustres que están en él son Homero, Aristóteles, Platón, Averroes. El segundo círculo se encuentran los lujuriosos. Puerta al verdadero infierno. Minos, juez infernal, a su llegada, enviando a las almas a su castigo correspondiente por el pecado cometido. El castigo, un fuerte viento que sopla sin descanso y arroja a los habitantes de este círculo al suelo y paredes. Personajes ilustres que se encuentran en este círculo son Aquiles, Tristán, París, Cleopatra o Helena. En el tercer círculo se encuentran los glotones, anegados en cieno, lluvia incesante, eterna y granizo, continuamente amedrentados por el tricéfalo Cerbero, símbolo del apetito incontrolado con sus 3 fauces. Personaje ilustre que se encuentra en este círculo es Ciaco. En el cuarto círculo están los ávaros y los pródigos, aquellos que no supieron usar bien las riquezas por acapararlas en demasía o despilfarrarlas, 2 caras de un mismo pecado. Tanto esto como los de los 2 círculos anteriores penaban no por haber elegido el mal, sino por no haber tenido fuerza suficiente para elegir el bien. El castigo, empujar grandes y pesados objetos a lo largo del círculo y chocar constantemente con otros grupos. En el quinto círculo están los irascibles, laguna donde moran los iracundos y perezosos. Flegías les atraviesa un fétido pantano para llevarlos a la entrada de la ciudad ardiente de Dite. El castigo,
Los iracundos están inmersos en el fango de su ira, condenados a golpearse entre ellos, y los perezosos o melancólicos se ahogan hundidos. Personajes ilustres que se encuentran en este círculo son Filippo Argenti. Las puertas de Dite, vigilada por multitud de diablos y por las furias Magera, Alecta y Tisifone, espíritus de la venganza. En el sexto círculo se encuentran los herejes. Aquí son castigados los herejes, quienes persisten en violar los dogmas y la autoridad de la Iglesia. Explica la clasificación de los pecados en A. Incontinencia o apetito incontrolado. B. Bestialidad o apetito pervertido. Y C. Malicia o mal uso de la cualidad humana del razonamiento, añadiéndole a aquellos que no se han beneficiado de la revelación, limbo, y a aquellos que han forzado racionalmente la revelación, herejes. Castigo. Los pecadores de este círculo están condenados a yacer en sepulcros destapados. Personajes ilustres: Farinata degli, Uberti o Cavalcante dei Cavalcant. En el séptimo círculo se encuentran los violentos, con el Minotauro a su entrada. Continua lluvia de fuego que los abrasa y desierto ardiente donde nada crece. El primer recinto están los violentos contra el prójimo. En el segundo recinto, los violentos contra sí mismos y las propias cosas. En el tercer recinto, los violentos contra Dios, contra la naturaleza, incluyendo la sodomía, y violentos contra el arte. El castigo. Los pecadores del primer anillo están hundidos en un río de sangre hirviendo. Los del segundo son convertidos en árboles que son picoteados y desgarrados por arpías. Los del tercero están en un desierto ardiente con una lluvia de llamas. Personajes ilustres en este círculo son Brunetto Latini y Jacopo Rusticusi. En el octavo círculo están los fraudulentos. Para toda la humanidad, llegan a él sobrevolando el desierto, a lomos del alado Gerión. Círculo dividido en 10 fosos. Aquí se castiga a los pecados relacionados con el fraude y la traición. Se llega a este círculo descendiendo de un gran acantilado, resguardado por un monstruo alado de 3 cabezas. De acuerdo con el nivel de fraude, los pecadores se acomodan en 10 recintos. El castigo varía de acuerdo a los recintos, la mayoría incluye tortura por fuego. Personajes ilustres son Ulises, Diomedes y Guido da Montefeltro. En el primer foso están los rufianes y seductores. En el segundo foso los aduladores, los malevolge o foso de la podredumbre. En el tercer foso los simoníacos, hundidos cabeza abajo y con los pies al aire convertidos en antorchas, aquellos que han comerciado con las cosas que pertenecen a Dios. En el cuarto foso los adivinos, con las cabezas colocadas del revés sobre los hombros. Los adivinos son aquellos que han usurpado el poder de Dios para conocer el futuro. En el quinto foso los barateros, aquellos que se han enriquecido traficando con los cargos públicos. En el sexto foso, los hipócritas, con capas doradas por fuera, de modo que deslumbran, pero por dentro, muy pesada, completamente de plomo. En el séptimo foso, los ladrones. En el octavo foso, los malos consejeros que han robado a otros con sus consejos la integridad moral. En el noveno foso, los sembradores de discordia, los cizañeros. Y en el décimo foso, los falsificadores de cosas, alquimistas, donde Dante vio a una persona de su familia penando por este pecado. Falsificadores de palabras, que son los calumniadores, y los falsificadores de metales, monederos falsos. También los falsificadores de personas, suplantadores de personas. En el noveno círculo se encuentran los traidores, círculo rodeado de gigantes. Son los gigantes que se rebelaron contra Zeus, orgullo de Lucifer, imagen de la fuerza ciega completamente animal, que queda en el alma cuando han desaparecido los lazos de amor
y la luz del intelecto. Nemrod, vacía estupidez, Efialto, ciega rabia y Anteo, vanidad. Se encuentra en este círculo el Cocito, lago helado que aprisiona las almas de los traidores. Está rodeado por gigantes bíblicos. Aquí yacen los traidores y están acompañados por el mismo Lucifer. El noveno y último círculo está dividido en 4 rondas y en el centro está Satanás, condenado por traicionar a Dios. El castigo son las torturas relacionadas con el hielo. Personajes ilustres que están en él son Bruto, Judas, Caín, Antenor de Troya y Ptolomeo. En el recinto primero, Caína, están los traidores a sus parientes. En el recinto segundo, Antenora, los traidores a la patria. En el recinto tercero, Ptolomea, traidores contra sus propios huéspedes. Cometiendo este delito se apodera del alma y un demonio permanece en el cuerpo que deja el alma dirigiendo todas las acciones de éste y pareciendo vivo. Y en el recinto cuarto, Judesca, traidores a sus benefactores. Atravesando al otro hemisferio, a las antípodas donde se levanta el monte del purgatorio, se presenta ante Dante con el más hermoso de los rostros, Lucifer. Este tiene 3 rostros, uno por delante de color bermejo que tiene entre sus dientes a Judas, los otros 2 rostros a los lados del central, el de la derecha entre blanco y amarillo devorando a Brutus y el de la izquierda de color negro devorando a Casio. Cada rostro con 2 alas sin plumas que al agitarse congelaban todo el cocito. Los 6 ojos llorando hacían mezclar en la barba de cada rostro las lágrimas, la saliva y la sangre de los pecadores devorados. Llegados a este punto, Virgilio avisa a Dante de la llegada de la noche y la necesidad de seguir el camino. Purgatorio. Segundo reino, donde se purifica el espíritu humano y se hace digno de subir al cielo. Montaña, por tanto, con valor purgativo. La clasificación de las almas aquí no se basa en los pecados cometidos, sino en la correspondiente tendencia pecaminosa. En el germen de toda acción humana existe el amor, tendencia a algo, natural, instintivo y sin posibilidad de error, o de elección donde interviene el intelecto y la voluntad. Este segundo amor electivo puede errar por 3 motivos. Por su objeto o motivo equivocado, tendencias de soberbia, envidia e ira, por negligencia y poca energía en la tendencia hacia el bien, tendencia a la pereza, o por exceso de amor hacia los falsos bienes, avaricia, gula y lujuria. Catón es el guardián de este reino, con una larga barba canosa que le cae hasta el pecho, dividida en 2 mechones. En primer lugar, se encuentra Dante con el antepurgatorio, donde se encuentra el ángel barquero, con las almas de los excomulgados. En el primer rellano, los negligentes que esperaron al último momento para arrepentirse. Estos deben esperar fuera del purgatorio tanto tiempo como vivieron en la tierra. En el segundo rellano, los negligentes muertos violentamente. El valle ameno donde se encuentran los príncipes que estuvieron apegados a la gloria terrena. En este valle pasan Dante y Virgilio la noche, ya que Sordelo les explica que durante la noche las tinieblas oscuras no permiten avanzar, por efecto de la impotencia que originan que contrarresta la voluntad. Durante la noche 2 ángeles bajan a protegerlos, ahuyentando a la serpiente que los amenaza. Entrada al purgatorio. Una grieta en el monte con 3 escalones, el primero de mármol blanco, el segundo más oscuro que el color turquí y el tercero gravitando sobre los demás de color rojo como la sangre. Puerta custodiada por un portero con una espada quien graba en la frente de Dante 7P, para después dejarles pasar advirtiéndoles
de que quien mira atrás vuelve a salir. Primer círculo, la soberbia. Con historias grabadas en la piedra sobre la virtud que se opone a la soberbia, que es la humildad. Los soberbios caminan humillados por el peso de las enormes piedras que llevan sobre los hombros, hasta llegar al último tramo, en el que las losas están grabadas con ejemplos de soberbia para ser pisados, y ser así más humillada la soberbia. Al salir de este círculo se borra de la frente de Dante una de las P, sintiéndose con ello más ligero. Segundo círculo, la envidia, con ejemplos de su virtud opuesta, que es la caridad. Ahí se encuentran las almas de aquellos con tendencia a la envidia, apoyadas en las rocas y casi confundidas con ellas, vestidas de humildes hábitos. Tercer círculo, la ira y su virtud antónima, la mansedumbre, almas que avanzan envueltas en un humo que impide la vista. Cuarto círculo, la pereza, donde vuelve a sobrevenirle la noche a Dante quedándose dormido. Quinto círculo, la avaricia y la prodigalidad, almas de aquellos que mantuvieron los ojos fijos en las cosas terrenales y no miraron nunca hacia arriba. Se encuentran aquí atadas de pies y manos, inmóviles y echadas en el suelo, mirando hacia la tierra. El monte se estremeció al liberarse el alma de un condenado que, libre ya de su pecado, estaba listo para subir al cielo. El alma era la del poeta Estasio, condenado no por avaro, sino por todo lo contrario, por pródigo. Liberado de su pena, acompaña en el camino a Dante y Virgilio. Sexto círculo, la gula, donde se encuentran a los glotones en procesión, demacrados y famélicos. Séptimo círculo, la lujuria y su virtud opuesta, la castidad. Los lujuriosos caminan en medio de las llamas, cruzándose con grupos que van en sentido contrario, los sodomitas. Para salir del séptimo círculo, tienen que atravesar las llamas. Al salir, se despide Virgilio y cae de nuevo la noche, y a Dante le sobreviene el sueño. Paraíso terrestre. En el despertar del tercer día de su camino, Dante se encuentra en el paraíso terrestre, a las puertas del paraíso. Encuentra a las orillas de un río a una mujer solitaria, quien le explica que el agua que allí ve no brota de ninguna vena alimentada por la lluvia, sino que sale de una fuente invariable y segura que recibe de la voluntad de Dios, cuanto derrama por dos partes. Una parte, llamada léteo, desciende con una virtud que borra la memoria del pecado, y la otra, llama eunoé, renueva la de toda buena acción. Sin embargo, esa segunda no funciona sin la primera. 4 animales avanzan lentamente hacia ellos, con un carro triunfal, sobre 2 ruedas, tirado por un grifo entre ellos. 3 mujeres danzaban al lado de la rueda derecha del carro, una de ellas roja como el fuego, la otra de color esmeralda, y la tercera blanca como la nieve. A la izquierda del carro, otras 4 mujeres vestidas de púrpura ajustaban sus movimientos a los de una de ellas que tenía 3 ojos en la cabeza. Por detrás de estos 2 grupos, 2 ancianos de diferentes vestiduras caminaban en actitud venerable y reposada. Otros 4 venían tras ellos, y un último solo y durmiendo. En este punto del camino, Virgilio se despide y se marcha mientras aparece Beatriz como su guía. Tras pasar bajo el altísimo árbol del paraíso, que representa en su sentido moral la justicia de Dios, bañarse en el léteo y posteriormente en el eunoé, ya está listo para entrar en el paraíso. Paraíso. Proemio del paraíso. Primer cielo, luna. El más alejado del centro del empíreo, donde los quebrantadores devotos de castidad aceptan gustosos para quedarse en este lugar del paraíso, ya que así lo ha decidido Dios, y no serían dignos de permanecer en el paraíso si estuvieran en desacuerdo con el Altísimo. Y es que en el cielo todo es paraíso. Por más que la gracia del Supremo
Bien no llueva en todas partes igual. El mayor bien concedido al hombre es su libre albedrío. El valor del voto reside en el hecho de que el hombre renuncia libremente a este bien. Segundo cielo, Mercurio, donde se encuentran los espíritus activos y benéficos, aquellos que obraron rectamente por ambición de gloria y fama, tal ambición sustituyendo a la tendencia desinteresada hacia el bien, hace menos gloriosa su beatitud. Tercer cielo, Venus, allí moran las almas de los que en vida obraron por impulso de la caridad, sometidas al influjo de Venus, inclinadas naturalmente al amor. Cuarto cielo, Sol, donde habitan las almas de los filósofos y teólogos, almas de los sabios famosos por sus doctrinas teológicas y místicas. Quinto cielo, Marte, donde están las almas de los que combatieron por la fe hasta el martirio, colocados de manera que forman una cruz luminosa. Allí Dante se encuentra con un antepasado suyo, Casiagida, morador en la tierra 100 años atrás, padre de aquel que por su tendencia a la soberbia giraba en el primer círculo del purgatorio y era bisabuelo de Dante. Casiagida revela a Dante el futuro que le espera, la persecución política de que será objeto, su destierro y la generosa acogida que le dispensará tan grande da la escala. También le profetiza su triunfo poético y el castigo de sus enemigos. Sexto cielo, Júpiter, de los príncipes sabios y justos. Un águila formada por una multitud de ánimas habla en singular, diciendo a Dante que el día del juicio final veremos salvarse a muchos justos que no fueron cristianos y condenarse a muchos que se llamaron cristianos sin serlo. Este último argumento lo aprovecha el águila para condenar a muchos de los reyes de la Europa contemporánea. La parte más noble del águila, el ojo, está formada por las almas de los personajes más representativos del sexto cielo. Séptimo cielo, Saturno, los espíritus contemplativos. Sus almas relucientes se muestran en una escala de oro. Dante se percata que la belleza de Beatriz brilla más cuanto más ascienden por las gradas del eterno palacio. Octavo cielo, estrellado, los espíritus triunfantes. En este cielo Dante es examinado por San Pedro en cuanto a su fe se refiere, por Santiago en cuanto a la esperanza y por San Juan con respecto a la caridad. Noveno cielo, cristalino, las jerarquías angélicas. Empirio, Dios, los ángeles y los bienaventurados. Una luz en forma de río, la gracia, del que saltan chispas luminosas, ángeles. Recorre un prado lleno de flores, los bienaventurados. La cándida rosa, formada por los luminosos bienaventurados, es visitada por los ángeles, quienes desde la luz divina llega a sus pétalos, inundándolos de la paz de la beatitud y del ardor de la caridad. La luz divina les llega directamente, sin necesidad de intermediarios, porque inunda todo el universo. Aquí en el Empirio, Beatriz se aparta de Dante, ocupando su trono de bienaventuranza en el tercer círculo, aquel de las almas inclinadas naturalmente al amor. Y es San Bernardo quien le habla y le guía, lo que quiere representar que la teología sola, representada por Beatriz, no conduce a Dios, sino va acompañada de la gracia, de la que es mediadora María, siendo San Bernardo como paladín del culto mariano quien se la muestra a Dante. El autor, Dante Alighieri, nacido en 1265 y fallecido en 1321. Fue hijo del primer matrimonio del prestamista o comerciante Belincione d'Alighiero con Gabriela o Vela, probablemente perteneciente a la familia Abati. Tenía una hermana mayor y tras la temprana muerte de su madre, hacia 1270, y las segundas nupcias de su progenitor con Lapa
dicharísimo Scialufi, gozó también de la compañía de dos hermanastros, Francesco y Gaetana. Nació en Florencia en 1265. En 1274, a los 9 años, Dante había encontrado por primera vez a Beatriz. A los 18 tuvo lugar el segundo encuentro. Ambos están consignados en La vida nueva, una obra de juventud de originalísima forma, consistente en una colección de 31 poemas engarzados por una prosa entre conceptual y autobiográfica. Su argumento recorre los 18 años a partir del primer encuentro con Beatriz. Los 31 poemas constituyen la cumbre del Dulce Stil Novo, denominación acuñada por el mismo Dante en un verso del Purgatorio. Según costumbre de la época, con 11 años de edad, el joven poeta vio concertado su matrimonio con Beatriz, con quien se casó probablemente entre 1285 y 1293, y de la que tuvo al menos 4 hijos: Giovanni, Pietro, Jacopo y Antonia. Esta última le sobrevivió, y tras la muerte de su insigne padre ingresó en un convento con el nombre de Beatriz. Pero muy poco se sabe de la vida familiar y conyugal de Dante. El poeta se ocupó, en cambio, de consignar para la posteridad los datos fundamentales de su verdadera vida espiritual y amorosa, ligada a Beatriz. No menos importante que los encuentros con Beatriz fueron los lazos intelectuales con el humanista Brunetto Latini, retornado desde el exilio a Florencia en 1266, y el gran Guido Cavalcanti. Se cree que Beatriz Portinari murió tras un parto, en 1290. Cuando murió Beatriz, Dante se consoló con una visión en la que la amada aparecía como parte de la corte celestial, y el poeta se propuso volver a hablar de Beatriz solo para decir aquello que nunca fue escrito de una mujer. 15 años más tarde, en la Divina Comedia, se revelaría el alcance poético de esta promesa. Entre 1295 y 1302, su vida política fue activísima. Entre 1302 y 1307, Dante empezó dos obras de madurez: Il Convite y De Vulgari Eloquentia, sobre la lengua vulgar. En 1305, posiblemente viviera exiliado en Bolonia. Durante los primeros años de su exilio, Dante meditó largamente sobre la cuestión de las relaciones entre el poder temporal y el religioso. Los primeros resultados de estas meditaciones son las dos conocidas cartas de 1308 y 1310, una de ellas dirigida a todos los reyes de Italia, a todos los señores de la urbe santa, a los duques, condes, marqueses y pueblos, y la otra a los malvados florentinos que residen en la ciudad. En esta segunda carta abogaba por el acatamiento al poder imperial. Pero el logro final de estas reflexiones fue el Tratado de la Monarquía, en 1318, en donde se afirmaba que el poder espiritual y el temporal emanaban directamente de Dios, por lo que el imperio y el papado eran potestades autónomas. En 1302, tras la sentencia del exilio, otra le condenó a ser quemado vivo, en caso de retorno a Florencia. En 1311 no se le aplicó una amnistía general otorgada a los güelfos blancos. Finalmente, en 1315 se le condenó a muerte por decapitación en rebeldía, cuando rechazó el ofrecimiento de un perdón bajo condiciones que consideraba deshonrosas. Terminó el paraíso y finalmente murió en 1321, a los 56 años, quizás por la malaria, cuando regresaba a Rávena de una misión diplomática en Venecia.